Presentación del tema 4, la persona humana a la luz del Evangelio. El primer punto, el saber primario del ser humano. El segundo punto, la génesis y desarrollo de las antropologías. Tercer punto, la antropología cristiana. Dos puntos restantes, el ser humano como ser trascendente e íntimo y la dignidad del ser humano como persona. Iniciamos, por tanto, este primer punto del tema 4, el saber primario del hombre. Así es como entendemos la antropología. La antropología es ese saber primario o elemental, si queremos, del hombre, sobre el hombre. Y esta antropología, este saber primario, decimos que ha sido una constante histórica. Desde que el hombre es hombre, es decir, desde que podemos atisbar en él algún rastro de reflexión, de autoconciencia, se ha forjado siempre una idea de sí mismo, de su singular puesto en el mundo. El ser humano es, por tanto, ese ser que se pregunta siempre por sí mismo. Si pudiéramos poner como frontera de lo específico humano, podríamos señalar el surgimiento del Homo sapiens y podríamos decir que a partir de esa fecha concreta ha surgido ya una antropología implícita. Esta antropología implícita ha acompañado siempre a la humanidad y podemos considerarlo como un saber primario sobre el hombre. Así llegamos a la tesis que os presento a continuación y que paso sin más a leer. El hombre no existe como tal sin tener una idea de sí mismo, y sólo desde esta idea o imagen, tomada en su globalidad como pregunta por sí mismo, por el mundo e incluso por Dios, se concibe como existencia humana. El hombre es hombre porque es capaz de preguntarse por sí mismo. Se trata de una antropología como saber primario que denominamos antropología implícita. Pues bien, este conocimiento de sí mismo, este saber primario, esta antropología implícita, se funda en la necesaria inclinación, podríamos llamar de la introversión, como esa tendencia básica de la naturaleza humana, presente de modo ejemplar en las figuras, por ejemplo, de Sócrates o San Agustín. Este saber implícito constituye sin duda el punto de partida de toda antropología. En la evolución del pensamiento, en efecto, la primera preocupación por lo biológico, por lo físico de las cosas, lo que los griegos llamaron taonta, las cosas, se redirigió, ese es el cambio súbito de la mirada, pasando pronto a interesarse directamente por el mismo hombre. De las cosas pasamos a la preocupación por el ser humano. Y aquí radica el sentido del aforismo griego tan conocido que aparecía escrito en la entrada del templo de Apolo en Delfos: conócete a ti mismo. Gnózite autón. El ser humano es, en efecto, aquel que es conocedor de sí mismo. Llegamos, por lo tanto, a esta segunda tesis del primer punto. Esa inclinación del ser humano a la autognosis, lo que llamamos el autoconocimiento, a la introversión, la mirada sobre sí mismo, es una necesidad, decimos, ineludible de la naturaleza humana, y consiste en el resultado de virar, de girar la mirada desde la aspiración o deseo de conocer las cosas y sus causas al interior de la propia vida. Cada ser humano repite en sí mismo este proceso común a toda la humanidad, se hace la pregunta por sí mismo. Pero en ese largo proceso histórico hacia una idea unitaria, sistemática del hombre, llega un determinado momento en el que la vía de la introspección es ya insuficiente. Y es entonces cuando se siente la necesidad no sólo de pasar de las cosas a preguntarse por el sí mismo, por el hombre, sino a encontrar una respuesta a la pregunta por el ser humano más allá de las cosas e incluso de uno mismo. Tenemos ahí un texto que voy a pasaros a continuación, del Fedro, un diálogo de Platón, que señala muy bien este paso definitivo hacia la antropología explícita. Ese paso es el que se resume después de pasar de la visión de las cosas a la visión propia del sí mismo, del hombre, y a la pregunta de ir a los hombres para saber del hombre. Lo vais a entender enseguida. El Fedro
en un diálogo, repito, del Platón, aparece una expresión que es señera de lo que aquí se quiere decir. Vamos a leer este texto, pero nos interesa sobre todo el final. Hay que ir a los hombres para saber del hombre, le va a decir Sócrates a un sorprendido Fedro. Y añade, pues solo los hombres de la polis, de la ciudad, pueden ser los maestros y no los árboles o la comarca. Es decir, que para saber del hombre tenemos que ir a los hombres. No es el conocimiento del medio, ni el biológico de la naturaleza o de la cosmología el que nos interesa en este momento de los fenómenos naturales, sino el interior del hombre. Y para eso tenemos que ir justamente a los mismos hombres. Aparece ahí este texto bellísimo que no resisto la tentación a leéroslo. Sócrates, después de una larga discusión, comienza diciendo: por Juno, precioso retiro, cuán copudo y elevado es este plátano, y este agnocasto, qué magnificencia en su estirado tronco y en su frondosa copa. Parece como si floreciera con intención para perfumar estos preciosos sitios. ¿Hay nada más encantador que el arroyo que corre al pie de este plátano? Nuestros pies sumergidos en él acreditan su frescura. Este sitio retirado está sin duda consagrado a algunas ninfas y al río Aqueldo, si hemos de juzgar por las figurillas y estatuas que vemos. ¿No te parece que la brisa que aquí corre tiene cierta cosa de suave y perfumado? Se advierte en el canto de las cigarras un no sé qué de vivo que hace presentir el estío. Pero lo que más me encanta son estas hierbas, cuya espesura nos permite descansar con delicia acostados sobre un terreno suavemente inclinado. Mi querido Fedro, eres un guía excelente. Sócrates está entusiasmado por este paseo al que le ha invitado Fedro, y Fedro entonces se sorprende y le dice: maravilloso Sócrates, eres un hombre extraordinario, porque al escucharte se te tendría por un extranjero a quien se hacen los honores del país y no por un habitante de Ática. Probablemente tú no habrás salido jamás de Atenas, ni traspasado las fronteras, ni aun dado un paseo fuera de sus muros. Y Sócrates le responde la frase que yo os quería dejar como reflexión: perdona, amigo mío, así es, pero es porque quiero instruirme. Los campos y los árboles nada me enseñan, y solo en la ciudad puedo sacar partido del roce con los demás hombres. Entendemos entonces la intención de Sócrates en esta lección magistral tan bien relatada y expresada literariamente por Platón, y es la necesidad de ir a los hombres. Solo yendo a los hombres podemos saber del hombre. Y llegamos así entonces a la tesis después de la explicación que acabo de ofreceros. Esa inversión, ese giro de mirada casi súbito, como decíamos, del instinto natural humano hacia el propio conocimiento, autognosis, ese imperativo que decíamos del conocerse, el autoexaminarse, conlleva ya ese giro de la mirada de las cosas al hombre, la necesidad también de encontrar una respuesta más allá de las cosas y de uno mismo. Y tal vez, y aquí solo se apunta de manera provisional, fuera del mismo hombre y de su acción para llegar a la idea de trascendencia o de Dios. El paso, por tanto, de una antropología implícita, repito, saber primario elemental del hombre, a una antropología explícita o temática, reflexión sobre el mismo hombre, constituye precisamente el núcleo básico de toda antropología, en cualquiera de sus versiones, como vamos a ver, en cuanto saberes reflexivos. Es ese camino que va desde el saber primario que tiene cada ser humano al estudio específico del hombre como objeto de reflexión. Esto es lo que señala temáticamente el cambio de una antropología implícita a una antropología explícita. Esta última toma al ser humano como objeto de reflexión. Se trata de una larga, complicada andadura intelectual en búsqueda de una idea unitaria sistemática sobre el ser humano y cuyo resultado final es lo que habitualmente conocemos como antropología filosófica, que tendremos que distinguir del resto de antropologías, para llegar por último a lo que a nosotros nos interesa en este tema, la presentación de la antropología cristiana. Resumo así el contenido de la explicación. La antropología filosófica se presenta como el saber explícito, repito, último, en el sentido de término y también de fundamento, sobre el ser humano,
surge como intento de recoger el gran problema del hombre buscándose a sí mismo y de encontrar una solución unitaria, sistemática, a través de un fundamento con la propuesta de una idea de hombre. Y llegamos ya al punto segundo que queremos explicar hoy en esta presentación, la génesis y desarrollo de las antropologías. Hoy incluiremos este punto con una clasificación de las antropologías. Las preguntas de fondo que nos hacemos en este apartado son las siguientes. ¿Qué clases de interpretaciones, y por eso hemos elegido el plural, se han hecho hasta ahora sobre el ser humano? ¿Debemos considerar antropología a todo discurso reflexivo sobre el hombre? Y lo primero que decimos en esta génesis, desarrollo de las antropologías, es que una idea amplia de antropología ha perdurado hasta finales del siglo XVIII. Es en ese momento en el que las ciencias naturales comienzan a adquirir un nuevo auge. Desde ese momento, repito, siglo XVIII, se suele denominar sin más como antropología o antropología básica al conocimiento del hombre, ese conocimiento generado precisamente por el conjunto de ciencias humanas o ciencias del hombre. Se trata de un conocimiento, por tanto, basado exclusivamente en la investigación de los caracteres externos o en las obras culturales del hombre. Y aquí vamos a introducir dos pensadores clásicos, Rousseau y Kant. Ellos dos nos han suministrado una clasificación de las diferentes antropologías que aquí vamos a utilizar de modo fundamental. Rousseau es el primero en adelantar esos diferentes y posibles tipos de investigaciones antropológicas. En un famoso discurso, titulado Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que él pronunció y ganó el premio en la Academia de Dijon, distingue en efecto tres tipos principales de indagación antropológica, que consisten en lo siguiente. El primer tipo es el paso de la animalidad a la humanidad. Repito, el paso de la animalidad a la humanidad. El segundo es el paso de la naturaleza a la cultura. Y el tercero, el paso del sentimiento a la razón. Repito, el paso de la animalidad a la humanidad, de la naturaleza a la cultura y del sentimiento a la razón. Rousseau, de esta forma, habría prefigurado con ello esas tres distinciones clásicas entre la antropología física, que sería el paso de la animalidad a la humanidad, la antropología cultural, el paso de la naturaleza a la cultura, y la antropología filosófica, el paso del sentimiento a la razón. Antropología, por lo tanto, física, cultural y filosófica. Kant lo expone, incluso con anterioridad a Rousseau, este saber humano como un saber que abarca tres momentos. Lo que la naturaleza ha hecho de nosotros. Lo que la naturaleza ha hecho de nosotros serían las ciencias naturales. Lo que nosotros mismos hemos hecho de nosotros serían las ciencias humanas. Y por último, aquello que nosotros debemos hacer de nosotros mismos, sería la filosofía. Repito, lo que la naturaleza ha hecho de nosotros, ciencias naturales, somos también producto de la naturaleza. Lo que nosotros mismos hemos hecho de nosotros mismos, eso es la cultura y serían las ciencias humanas. Y por último, aquello que nosotros debemos hacer de nosotros mismos. El deber es muy importante aquí, sería la filosofía. Llegamos así a esta primera tesis de este apartado. La antropología, en tanto saber general del hombre, ha perdurado hasta el siglo XVIII como un tratado unitario y global. A partir de ese momento, y debido al auge de las ciencias naturales, el tratamiento antropológico se diversifica, dando lugar a tres perspectivas distintas: la física, la cultural y la filosófica, como acabamos de expresar en las propuestas russonianas y kantianas. Distinguimos, por tanto, y nos estamos acercando en esta génesis a la clasificación de las antropologías, distinguimos por un lado la antropología biológica o simplemente física, y la entendemos como el estudio, por ejemplo, de la anatomía médica, de la genética humana y fundamentalmente de la paleontología humana
o de las variantes físico-biológicas de la especie humana, lo que llamamos la heterografía humana, y de las bases físico-genéticas del comportamiento humano, lo que habitualmente llamamos como etología. Estos tipos de antropología adoptan el punto de vista de las ciencias naturales y estudian al hombre como parte de la zoología, es decir, el hombre como una especie comparable morfológicamente y fisiológicamente a otras especies animales. Pero tenemos también, por otra parte, esta antropología que hemos llamado antropología biológica o simplemente física, en esas divisiones, la anatomía, genética, paleontología, las variaciones físico-biológicas, heterografía, el comportamiento o etología de las ciencias naturales, tenemos, digo, al lado de este tipo de antropología, la que habitualmente denominamos como antropología sociocultural o simplemente antropología social. Entendida bien en el sentido restringido de una etnología, es decir, las variaciones étnicas, y entonces hablaríamos de la antropología cultural, o como antropología enfocado desde la lingüística, por ejemplo, histórica descriptiva o de la arqueología. Serían las ciencias socioculturales, que en Francia se llaman habitualmente el nombre de ciencias morales y políticas, y nosotros nos referimos a ellas como ciencias humanas o simplemente humanidades, que se centran en el estudio del surgimiento, del desarrollo, de la variedad de la cultura humana. Estamos hablando, por lo tanto, de la antropología sociocultural o simplemente social. Y dentro de este tipo de antropologías se podría introducir también el conocimiento del hombre que aportan otras ciencias humanas como la política, el derecho, la economía, la sociología, la psicología o la historia. Llegamos así a la tesis siguiente. Estos dos tipos de antropología que acabamos de describir, la antropología biológico-física y la antropología sociocultural, componen ambas lo que llamamos la antropología científica o positiva, porque son los dos tipos de ciencias, las ciencias físicas, naturales, y por otro lado las ciencias sociales o humanidades, las que provocan dos propuestas diferentes de ser humano, dos reflexiones diferentes, dos antropologías distintas. Esta antropología, globalizándola, uniéndola, la antropología científica positiva, constituye sin duda una cantera de hechos, de descripciones, muy a tener en cuenta en nuestra reflexión sobre el hombre, aunque ella, la antropología científica, no puede agotar el estudio completo de la realidad compleja del ser humano. La antropología científica presupone una ontología, una reflexión anterior del hombre, que necesita ser justificada racionalmente. Y justamente la fundamentación crítica de esa ontología primera constituye la tarea esencial de la antropología filosófica. Bien, el hecho es que no solo contamos con este saber que podemos denominar conocimiento natural del hombre, el de la antropología científica, positiva, me da igual si es la antropología natural o física o la antropología social y cultural. Desde que el hombre es hombre ha habido una plural reflexión sobre sí mismo, en tanto que el ser humano es un individuo que va más allá del mero ámbito de lo físico, del mero ámbito de la propia especie. Lo que sucede es que tampoco esta reflexión antropológica ha sido planteada de modo unitario, como sucedía en la antropología científica. Y entonces hablamos de las diferentes concepciones o teorías del hombre y de la naturaleza humana formulado a lo largo de la historia desde las perspectivas religioso-teológicas, filosóficas o científicas. Cualquier creación cultural en realidad encierra una especie de criptoantropología, esto es, una determinada imagen de hombre, un tipo de conocimiento concreto sobre el ser humano. En el fondo encerrada o implícita en la cosmovisión homérica o en la tradición bíblica, como aquí vamos a tratar de explicar. Pero este tipo de conocimientos implícitos
no se pueden considerar como antropologías explícitas en el sentido estricto que le acabamos de ver, estrictamente reflexivo. Por eso llegamos así ya a esta siguiente reflexión. Las diferentes concepciones sobre el hombre y la naturaleza humana formuladas a lo largo de la historia, surgen por la profunda necesidad que el ser humano tiene de intentar conocerse a sí mismo, de dar una respuesta a sus interrogantes. Esta necesidad brota de la idea de que él no está determinado exclusivamente por la naturaleza, sino que permanece abierto a su propia realización. Esta es una idea principal. Permitidme explicar brevemente. Acabamos de decir que la antropología física, da igual en sus vertientes natural o física o sociocultural, no es suficiente para explicar la esencia del ser humano. No es la naturaleza lo único que nos condiciona, ni siquiera lo más principal en nuestra determinación. Pero es que estas teorías, las que acabamos de decir que surgen en las diferentes culturas del hombre, tampoco logran ellas mismas resolver el problema que supone un saber específico acerca de la naturaleza humana. La antropología explícita de carácter reflexivo sería entonces la que se encarga de abordar directamente esta última cuestión, saber qué es el hombre de manera esencial. La investigación de las distintas posturas sobre el hombre adoptadas en el desarrollo de la filosofía dan lugar también a una historia de la antropología que merece la pena ser estudiada. Existe desde luego toda una línea de reflexión filosófica sobre el hombre que va, por ejemplo, del tratado de Ánima, en Aristóteles, Perísiges, que pasa por los tratados de psicología hasta llegar a lo que hemos denominado la antropología filosófica propiamente dicha. Al conjunto de estos saberes filosóficos, repito, expresos sobre lo humano, y a la temática que ellos abordan, es a lo que se viene denominando filosofía o filosofías del hombre y de lo humano. Y así tenemos ya por fin señaladas las tres fuentes de las que nosotros mismos hemos estado bebiendo, al menos en la cultura occidental, para saber qué es el hombre. Tres fuentes: la ciencia, antropología científica; la tradición o cultura, la antropología social y cultural; y la filosofía, las filosofías del hombre, y la última, como resultado, la antropología filosófica. Repito las tres fuentes: la ciencia, la tradición o cultura y la filosofía. Estas tres fuentes confluyen, no son progresivas en tramos y en tiempos. Pues bien, a la luz de lo dicho, podemos considerar ya los distintos tipos de antropología en esta clasificación que os ofrezco como resultado final de la explicación que acabamos de introducir. Tendríamos por un lado, en estos tipos de antropología, la antropología científica o positiva, en sus dos variantes. Tendríamos, en segundo lugar, las concepciones de la naturaleza humana y, por último, las corrientes de la antropología filosófica. La antropología científico-positiva, con las dos vertientes que antes anunciaba, la antropología biológica o física y la antropología cultural o social. Las concepciones de la naturaleza humana, que pueden ser las cosmovisiones religiosas, las mismas visiones filosóficas, lo que hemos llamado las filosofías del hombre, o las mismas concepciones científicas de la naturaleza humana, el derecho, la historia, etc. La antropología biológica, a su vez, podemos diferenciar distintas aproximaciones al ser humano: la anatomía médica y genética humana, la paleontología humana, o eso que hemos llamado la heterografía humana, las variaciones humanas, o la etología. Mientras que en la antropología cultural o social podríamos distinguir la etnología, antropología cultural, etnias, la lingüística antropológica, histórica descriptiva, y la arqueología o la psicología, sociología e historia política. Las concepciones de la naturaleza humana, que ya hemos mencionado, y por último la antropología filosófica. Bien, vamos a pasar ya a la antropología cristiana propiamente dicha. ¿Qué ha hecho, qué ha acaecido con el cristianismo?
El cristianismo supone a la vez que una continuidad con el pensamiento griego, también una ruptura con este. El cristianismo, en efecto, supo situarse en el ámbito de la filosofía y no el de las religiones míticas al uso. Esta idea es decisiva y crucial. El cristianismo se desligó, se desvinculó de las creencias al uso para vincularse a la filosofía. Es decir, el cristianismo quiso presentarse a sí mismo no como una más entre las otras religiones locales, sino como el intento por descubrir la universal verdad de las cosas a través del análisis racional. Eso era la filosofía. En cualquier caso, la llegada del cristianismo, si bien asume en un primer momento esa crítica que los filósofos griegos hacen a los antropomorfismos, a las desviaciones de los dioses populares y sus creencias, acabará este mismo cristianismo generando prontamente un distanciamiento con el planteamiento filosófico. Es decir, que si en un principio se vinculan a la filosofía como saber universal y se desvinculan de las creencias, al final el cristianismo se aparta también de la propia filosofía griega, buscando su propia esencialidad y particularidad. Las dos ideas fundamentales para esta discontinuidad con el pensamiento clásico griego son las ideas de la creación y de la redención. Ambas ideas no podían ser introducidas en el pensamiento griego. Pensamiento griego no cabe algo así como un concepto de creación, porque lo que existe siempre es el ser, pero no es posible pensar la nada, y una creación surgiendo todo de la nada era imposible en la comprensión, en la cosmovisión griega. Y al igual la redención, un Dios sufriente que redime a la humanidad, no era posible también en la concepción, en la cosmovisión griega. Ambas ideas, la creación y la redención, resultan decisivas justamente para la comprensión antropológica cristiana y cobran un especial relieve, si queréis, en el tema de la educación. En primer lugar, la idea de creación resulta ajena, como digo, al pensamiento antiguo, al carecer éste de la idea de la nada, al menos la nada absoluta como vacío total del ser. Para ellos esta idea era totalmente desconocida. Hablaban sí de lo otro distinto de lo que existe, de lo informe que está en potencia para recibir la idea, pero no de la nada. En ningún caso pueden concebir algo que no sea el ser, y menos aún la posibilidad de que exista una causalidad eficiente, es decir, al margen de lo que hay, operando a partir de la nada, eso que llamamos la creación ex nihilo, la creación de la nada. En cuanto al modelo antropológico, esta idea judocristiana, no solo cristiana, sino del judaísmo de la creación, determina una peculiar comprensión del ser humano. Esto es lo decisivo. Que el hombre haya sido creado, como lo es todo, y que lo haya sido creado a imagen y semejanza del mismo Dios, supone aceptar que el hombre depende sustancialmente de esta condición creatural. La vida humana nunca podrá ser vista como un resultado casual, ni como un mero capricho del azar o del destino, sino siempre como un bien. El hombre, para el cristianismo, y esta es una idea central, es un ser creado a imagen de Dios. Significa que él está llamado, vocación, llamado, interpelado a ser un interlocutor válido del Creador, que es quien le ha otorgado esa capacidad de dialogar con él. La dignidad del hombre radica justamente en esa especial condición de haber sido creado y elegido por el Creador para un fin. En la creación del hombre, Dios llama al hombre para que sea su interlocutor. De esta manera, el ser humano alcanza su máxima dignidad, lo que hemos llamado la felicidad, justamente cuando desarrolla plenamente su vocación a la que ha sido llamado. El personalismo cristiano se apoya precisamente en esta especial condición humana que hace del hombre no un medio para algo, sino un fin en sí mismo. La vida humana queda así de algún modo sacralizada desde el principio porque ha sido creada, es un don de Dios. El hecho de ser criatura de este amor originario con mayúscula se revela como la clave última para entender la vida humana, convirtiéndose a su vez en garantía del carácter sagrado de todo ser humano. Desde el inicio mismo de su vida, el hombre se revela como interlocutor personal de un Dios que le quiere en y por sí mismo. Pues bien, en esta dimensión relacional
entre Dios y el hombre, radica justamente la posibilidad de conferir al hombre una dignidad inalienable, la de ser persona ante él, coram Deo. Llegamos a esta conclusión muy importante para nuestra comprensión del tema, y en esta síntesis decimos que para el cristianismo el ser humano es constitutivamente, es decir, ontológicamente, antes que cualquier otra cosa, un ser creado, y aquí radica justamente su singular dignidad. El personalismo cristiano que hemos mencionado se apoya precisamente en esta especial condición humana que hace del hombre, del ser humano, no un medio para algo, sino un fin en sí mismo. Esta dimensión relacional, como acabábamos de decir, con Dios, confiere al hombre esa dignidad inalienable, la de ser persona ante Él, coram Deo. Interviene aquí ahora un concepto también fundamental en la concepción antropológica, y es el concepto de pecado. No el pecado en su significación moral, sino como ruptura metafísica, si queréis, que va a tener consecuencias para la comprensión del mismo ser humano. El concepto de pecado constituye en el cristianismo ese segundo elemento de la visión antropológica. El pecado es comprendido fundamentalmente como desobediencia a la voluntad de Dios o apartamiento voluntario libre de su designio salvador. Significa que el hombre puede cerrarse a la gracia y contradecirse en su propio ser, es decir, puede no aceptar su condición criatural, intentando desarrollar su vida al margen de esta verdad esencial. El pecado contradice de algún modo el ser del hombre, dificultando la comprensión de sí mismo como realidad criatural. La posibilidad misma del pecado, esto es, la capacidad de que el ser humano pueda concebirse a sí mismo como autofundado, supone, eso sí, previamente, como condición necesaria, la dimensión de la libertad que antes acabo de introducir. El ser humano, en efecto, ha sido creado con esta especial condición de poder ser, de autodesarrollarse libremente. La libertad, por lo tanto, es condición de posibilidad para el ser humano y puede dirigirle a su libre autodesarrollo o a negarse a este desarrollo, y ese es el pecado. El pecado implica, por tanto, la necesidad de una libertad creada. Dios ha querido crear al hombre como un interlocutor válido ante él, y esta singular condición conlleva el requisito también de dotarle de libertad. Pues bien, el pecado no es sino la posibilidad del mal uso en el ejercicio de esta libertad. Pero, insisto, que el pecado sea una posibilidad necesaria no implica que su realidad tenga que ser ni ineludible ni permanente. Y en este sentido es donde el misterio que llamamos de la redención, Cristo, consiste básicamente en ese restablecimiento. Cristo restablece, la figura de Cristo en el cristianismo, consiste en el restablecimiento de la condición criatural perdida por el pecado. Esta tesis, que ahora paso a introducir, sería significativamente central para la comprensión de la antropología cristiana. Esta visión antropológica cristiana está determinada justamente, como acabo de expresar, por los conceptos de creación y de redención, pecado. Supone, por tanto, concebir al ser humano como sujeto creado y libre. El pecado sería comprendido fundamentalmente como desobediencia a la voluntad de Dios y significa no aceptar la condición criatural, es decir, el intento del hombre de comprenderse como autofundado sin necesidad de Dios. La redención sería vista entonces como el restablecimiento de la condición criatural perdida por el pecado. Pero la afirmación antropológica del cristianismo no es sólo que el hombre sea criatura, es decir, creado por Dios, sino la que sostiene que la condición o la naturaleza del ser humano sólo se descubre de manera completa en el misterio de la redención. Por eso las dos ideas básicas de la antropología cristiana son: el hombre ha sido creado a imagen de Dios, el hombre ha sido redimido por Dios. Esta redención ha sido o ha visto su cumplimiento culminante en la figura de Jesucristo. Comprendemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, y esto supone la última explicación de la naturaleza humana en el cristianismo. La última en el sentido de radical, esto es, la que fundamenta y le otorga también su sentido definitivo.
En el Verbo, en la palabra hecha carne, según el Evangelio de Juan, encontramos la valoración más alta de la dignidad humana. Es que Dios se ha hecho hombre y en ese sentido ha elevado la naturaleza humana a lo más digno. Lo importante ahora es la consecuencia que se deduce de este misterio de la encarnación. El mensaje de la encarnación conlleva a su vez la consideración altamente positiva de la existencia terrena que ha asumido Jesús, esto es, la realidad corpórea humana. Es que Cristo se ha hecho carne, y por lo tanto la carne, en el sentido, digamos, del término griego sars, lo corpóreo, es fundamental en el mensaje cristiano, a diferencia del platonismo que despreciaba la carne. El mensaje de la resurrección justamente no es sino la explanación de esta idea básica en la que el cuerpo humano pasa por ser, dicho de alguna forma, exaltado. La verdad plena, lo que nosotros llamamos la dignidad del ser humano, solo queda esclarecida, por tanto, a la luz de esa resurrección de Cristo, porque es en esa resurrección en la que el hombre cobra de nuevo la gracia perdida por el pecado. Ningún hombre puede ser considerado en consecuencia como un simple ejemplar de la grey, de la natural especie humana. Cada ser humano es singular, y esta singularidad viene confirmada además por el hecho de que el hombre fue creado icónicamente, a imagen, es decir, en referencia al arquetipo perfecto del hombre nuevo, es decir, Cristo. La creación del hombre, de Dios, esa primera concepto fundamental de la antropología, solo se entiende a la luz del Verbo encarnado de Cristo. Es decir, en la creación Dios ya estaba proyectando la imagen de Cristo en el ser humano. Cada uno de nosotros ha sido elegido, ese es el significado del término que aparece en la carta a los Efesios, ha sido elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo. La imagen que Dios tenía presente cuando calificó a su criatura como muy buena, recordad las palabras del Génesis, fue y sigue siendo de una vez para siempre la que representa la figura acabada, plena de su Hijo. Solo, afirmará el Concilio Vaticano II, solo a la luz del misterio del Verbo encarnado se ha esclarecido plenamente el misterio del hombre. Con esto terminaríamos la presentación leyendo la última tesis de este punto tercero. La figura de Jesucristo como Hijo de Dios supone la definitiva explicación de la naturaleza humana en el cristianismo. Implica la valorización altamente positiva de la realidad encarnada del hombre, alejándose así de la concepción platónica y neoplatónica. Sin embargo, en muchas ocasiones esta comprensión fundamental ha sido cuestionada o puesta en duda con otro tipo de interpretaciones. El gnosticismo o los otros tipos de espiritualismos, muy presentes incluso a día de hoy en el cristianismo, contradice la verdad esencial del cristianismo y constituyen la base para la sospecha que algunos pensadores lanzaron en la modernidad contra el cristianismo. Tendríamos que explicar algo más esta tesis, lo hago brevemente y con esto despediríamos la presentación de este tema. Lo que se ha querido decir es que seguramente una desviación en el cristianismo ha presentado la forma de comprender al ser humano muy espiritualista, como si nosotros nos tuviéramos que desembarazar de la vida humana o fuéramos enemigos de los placeres humanos. El cristianismo no se entiende como enemigo de la vida, fundamentalmente porque toda la vida viene de Dios y por lo tanto es creación suya. Y el ser humano es no solamente una realidad espiritual, lo que habitualmente llamamos alma, sino una realidad psicofísica. Y lo físico, lo corporal, también ha sido restablecido en su imagen primitiva en la resurrección, porque es resurrección de la carne. No significa la resurrección física de esta misma carne, sino el concepto de la vivencia del cuerpo que nosotros tenemos. No somos almas solo, sino que somos almas encarnadas en cuerpos. Continuamos nuestra explicación de los dos últimos puntos, el ser humano como ser trascendente e íntimo y la dignidad de la persona humana. Cuando hablamos del ser humano como ser trascendente e íntimo, estamos hablando con este término de trascendencia no para referirnos un recurso a la divinidad, a lo sagrado, incluso a la divinidad, sino a esa posibilidad intrínsecamente asociada a su propia naturaleza, a la del ser humano, a cada uno de nosotros, de poder trascender, de ir más allá de los hechos físicos del momento
temporal. Con ello nos estamos refiriendo a esa capacidad del ser humano de proyección hacia el futuro. Es decir, el ser humano es un pretender ser, anida en su interior proyectos que le anticipan a esas realidades que no se dan y por lo tanto es un ser de irrealidades, como dice el pensador español Zubiri, un animal de futuro. Otro pensador, el filósofo francés Sartre, hablará del ser humano como una pasión inútil y cuando habla con estos términos es para referirse a ese hecho de que el ser humano trasciende, está siempre tendiendo, deseando, aspirando, en tensión hacia algo que no puede todavía alcanzar o que no alcanzará nunca y en ese sentido es una mera quimera. Por lo tanto, el ser humano no solamente es capaz de alcanzar esa realidad irreal de lo que aún no ha sucedido, sino que de alguna forma se sitúa libremente, de forma anticipativa y con la imaginación en eso que está por delante. Eso es lo que hace que el ser humano se esté proponiendo siempre cosas que todavía no son, que son irreales, pero que de alguna manera necesita representar. Es decir, el ser humano precisa hacerse una idea aproximada al menos de lo que le va a suceder mañana, sobre su destino futuro, el puesto de trabajo que le espera, etc. El ser humano, por lo tanto, solo puede tener un propósito si se da esta anticipación intencional. Tenéis ahí delante la tesis, que sin más paso a leer. El ser humano trasciende su propio límite físico-temporal para adentrarse constantemente en el mundo irreal del no ser aún. Se trata de una posibilidad que él vive como proyecto, como tendencia, hacia lo que todavía no es, pero puede llegar a ser. En este sentido, el ser humano se experimenta trascendiéndose a sí mismo por encima de la realidad inmediata y actual. Ahora bien, poder definir al ser humano como un ser de irrealidades solo es posible si afirmamos en él a la vez la necesidad de realidad. Continuamos, pero que la vida humana no es solo anticipación hacia el futuro, ni tampoco una proyección hacia afuera, es decir, hacia las cosas, hacia los demás, sino que es también un hacia adentro. Y esta es una idea que me parece básica destacar aquí ahora. El ser humano es el ser capaz de vida interior, de intimidad. Su conciencia es un caudal, un torrente de vivencias. Los alemanes hablan de Erlebnisse, esas vivencias que son experiencias propias en las que él se vive y se experimenta a sí mismo como un hondo vivir. Por lo tanto, no es solamente un ser que se trasciende hacia afuera, sino también hacia adentro, hacia su ser íntimo, interior, a su hondo vivir, como dice Max Scheler. Por lo tanto, esta capacidad de experimentar las cosas desde dentro, desde la propia profundidad, desde la profundidad de su vida, permite también al ser humano recobrarse reflexivamente, es decir, es un volverse hacia sí, como un yo que esencialmente permanece siempre siendo el mismo. Cuando Zubiri habla de la personeidad, el ser humano es siempre el mismo, aunque no lo mismo, porque después se tiene que desplegar en su personalidad, ¿no? Es un ser idéntico, un sí mismo, decimos los filósofos, a pesar del paso continuo y continuado de sus vivencias. Las vivencias es siento, padezco, imagino, río, sueño, las vivencias se hacen propias, se viven propiamente porque hay un yo que las vive. El ser humano aprende desde o a partir de la propia experiencia y no solamente desde la experiencia externa. Lo que acabamos de decir se explica teniendo en cuenta la capacidad intrínseca humana de la plasticidad, ¿no? El ser humano no es un ser fijado. Esta plasticidad es la que le permite crecer, progresar en su aprendizaje, liberado así de todo lo instintivo, de lo estimúlico, como los otros seres animales. El ser humano, sin la determinación genética, ¿no? Tampoco, está en situación de aprendizaje constante. Es capaz, ¿no? de aprender. Y esa ductibilidad ante la experiencia es la clave de la educación. ¿Por qué? Porque el ser humano requiere de aprendizaje para poder ser aquello que está llamado a ser plenamente. Y este es el que le otorga la plasticidad. Llegamos así a esta conclusión que leo. La plasticidad es el aspecto constitutivo esencial del ser humano
cuando se le considera como ser educando, es decir, ser necesitado de educación y aprendizaje. Esta plasticidad no solo hay que entenderla como una consecuencia de sus múltiples carencias instintivas, sino como un desarrollo propio derivado de su complejidad psíquico-biológica. Explica también que el proceso educativo no tenga más límite que la muerte, sea un continuo aprendizaje permanente. En este sentido, es en el que decimos que el ser humano es un ser indefinidamente perfectible. Bien, terminamos este apartado refiriéndonos brevemente a esa dimensión espiritual del ser humano. Hemos dicho, el ser humano se trasciende más allá de su propio momento y de lo empírico y se trasciende hacia adentro en su propia intimidad, en su hondo vivir. Pero la antropología filosófica ha acuñado muchas definiciones para hablar del ser humano. Es el animal que piensa, el animal que trabaja, el animal que ríe, el animal simbólico. Pero el ser humano, que es capaz de múltiples experiencias, esa experiencia poética, la experiencia ética, la experiencia histórica, la experiencia estética, es también un animal metaphysicum. ¿Entended esta expresión? Significa que trasciende, metafísica, va más allá de lo físico, trasciende con su preguntar el orden de lo material, de lo físico, de lo visible, de lo momentáneo, de lo permanente, y se interroga por el sentido futuro de su existencia, por el sentido de la muerte, el sentido del sufrimiento. Es lo que acabamos de decir con esto de que el ser humano es ser que se trasciende más allá de su presente histórico. Y este deseo de conocer, de comprender lo que es el todo, integralmente el sentido de la existencia, resulta que es una tendencia que no se puede eliminar del ser humano. Este saber religioso no es sin más el saber metafísico, pero hay una relación entre metafísica y religión. A fin y al cabo, ambas disciplinas, lo religioso y lo metafísico, se refieren a ese sentido último de la realidad, de la historia del hombre, pero, repito, desde perspectivas y enfoques distintos. La tarea de educar, por lo tanto, no puede marginar esta dimensión metafísica, religiosa, del ser humano, sino que debe integrarla y además debe elaborar caminos para plantear la pregunta metafísica en el seno de esa comunidad educativa. El ser humano a lo largo de su existencia atraviesa experiencias de sufrimiento, de dolor, de desamparo y de este modo se percata directamente de su carácter contingente vulnerable. Si la educación es una praxis de dominación de la contingencia para doblegar las circunstancias e imponerse, forjar, significa que es fundamentalmente equipar o trata de equipar al educando para dar respuestas a interrogantes que le preocupan y que no puede evitar ni se pueden minimizar. La pregunta por el sentido de la muerte, por el sufrimiento y el destino universal exigen el cultivo de ese saber metafísico y del saber religioso. Muchas veces las críticas clásicas de la religión indicaban que el ser humano jamás podrá dejar de ser un homo religioso. Esto es lo que se nos ha dicho. Y cito a Viktor Frankl en El hombre doliente. Toda realidad humana se caracteriza por su autotrascendencia, esto es, por la orientación hacia algo que no es el hombre mismo, hacia algo o hacia alguien más que hacia sí mismo, al menos no primariamente hacia sí mismo. Cuando yo me pongo al servicio de algo, tengo presente ese algo y no a mí mismo, y en el amor a un semejante me pierdo de vista a mí mismo. Termina diciendo, yo solo puedo ser plenamente hombre y realizar mi individualidad en la medida en que me trasciendo a mí mismo de cara a algo o a alguien que está en el mundo. Por lo tanto, no se puede suprimir la pregunta religiosa, eso es imposible antropológicamente. El ser humano nunca se halla completamente desacralizado. El hombre moderno todavía sueña, se enamora, escucha música, va al teatro, ve películas, lee libros. En resumen, vive no solo en un mundo histórico y natural, en un medio, sino que ocupa un puesto. Es también un mundo existencial, privado y al mismo tiempo un universo imaginario. Este saber religioso no debe reducirse a estética o a ética, tiene unos caracteres propios. El saber religioso permite ahondar en la complejidad de lo humano, aclarar el sentido y la razón de ser de determinadas actividades que constituyen formas de lo humano, como el rito, la oración, el sacrificio, el silencio, la acción.
Termino con esa tesis. Si el ser humano es constitutivamente animal religiosus, entonces es fundamental cultivar dicha dimensión. Ello exige el conocimiento del saber religioso, los instrumentos y los elementos que caracterizan a la experiencia religiosa y a sus distintas traducciones culturales, históricas y lingüísticas. Pasamos bien al último punto, la dignidad del ser humano como persona. Hablar de dignidad personal implica considerar previamente el carácter personal del ser humano. El término persona proviene de la palabra latina personare, esto es, resonar, sonar alto, percutir, sobresalir. Se empleaba para expresar la acción de los actores en el teatro clásico. Como es sabido, la máscara, en griego prosopon, y eso es lo que da lugar a persona, se utilizaba para representar los distintos personajes y tenía el cometido de reforzar esa máscara, la voz, gracias a su concavidad, en el sentido de resonar, y resonar viene personar. El adjetivo personus significa lo que suena o resuena con la fuerza necesaria de proyección para oírse bien y destacarse sobre los demás. Por lo tanto, la palabra persona conlleva la acepción de lo importante, de lo sobresaliente, referido a quien realiza la acción de representar en su papel a un determinado personaje. El actor personifica representando y realzando con su voz la figura del personaje. Pero lo esencial aquí es el carácter noble del oficio de personificar. Ser persona implica ya la excelencia, la dignidad sobresaliente del ser humano representado. El término dignidad, por otra parte, conlleva la idea de destacar preeminentemente frente a otros entes. Destacar es precisamente el significado de la palabra excellere, de la que deriva el vocablo excelencia. Llegamos así a la tesis. La palabra persona deriva del griego prosopon, que significa máscara o rostro, pero la idea de persona posee un sentido más profundo, que viene dado principalmente por la aportación realizada por el cristianismo a partir de los debates cristológicos trinitarios. En este sentido, la persona adquiere un sentido de dignidad singular respecto a los demás seres por el valor que le es exclusivo o propio. ¿Cuál es este valor? Haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Implica, por tanto, la idea de dignidad concebida a partir de la comprensión teológica del ser humano como ser creado, de la teología de la creación. Cuando nos referimos a la dignidad del ser humano, distinguimos entre una dignidad ontológica, que sería la derivada intrínsecamente de su propia naturaleza como persona, y una dignidad de tipo moral. Esa dignidad moral viene determinada por el uso práctico que él haga de su libertad y de su autonomía. Por lo tanto, hablamos de dignidad ontológica y de dignidad moral. Dignidad ontológica se entiende, por tanto, como dignidad que dimana del ser persona y está vinculado con el hecho de ser un ser libre. Esta es la dignidad esencial, universal, en la que se basan, por ejemplo, los derechos humanos. Por ejemplo, en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se dice: todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y en el artículo 3, todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad como persona. Eso en cuanto a la dignidad ontológica intrínseca a la naturaleza del ser humano. Pero cuando hablamos ahora de dignidad moral, no hablamos ya de algo que se posee de manera absoluta, universal, sino en relación al uso práctico de la libertad, de mi libertad. Depende, por tanto, no del ser, sino del obrar. Ahora bien, si la dignidad moral puede perderse gracias a un uso no adecuado de la propia libertad, esto significa de facto que no todo uso de la libertad es moralmente adecuado, como tendremos ocasión de ver más adelante. Digamos así a esta tesis, la educación personalizada que proponemos se dirige a la mejora de la vida humana defendiendo su dignidad ontológica y la posibilidad del desarrollo adecuado de su dignidad moral. En este sentido, procura un sano optimismo al saber que la persona no es perfecta, pero sí es perfectible. La persona, tal como aquí la comprendemos, no es un agregado de actividades ni de partes, sino una unidad.
El carácter personal del educando se manifiesta en su totalidad, en la unidad de sus actos, de sus capacidades, de sus dimensiones o aspectos estructurales básicos. Si hacemos un desarrollo histórico del concepto de persona, veremos que está vinculado a la noción de su dignidad. Comienza con la definición clásica de Boecio. Persona es, dicho propiamente, la sustancia individual de naturaleza racional. El ser humano, junto con Dios, son los únicos seres de los que se puede predicar propiamente que sean personas, esto es, seres dotados de razón. Si avanzamos un poco más, el pensamiento medieval insistirá en el concepto de persona, caracterizándola a partir de su autonomía, no de su capacidad racional como hacía Boecio. Para Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ser persona implica ser en sí mismo, in se, y obrar por sí mismo, per se. El ser humano es ser más perfecto de toda la naturaleza. La noción de persona conlleva, por tanto, la idea de autodominio, especialmente de los actos cognoscitivos, del conocimiento, pero también de la voluntad. Entre las propiedades esenciales encontramos sobre todo la facultad de autoconciencia o de reflexión. Llegamos a la modernidad con eso que llamamos el giro antropológico, que impone un modo de comprensión de la subjetividad a partir de la persona humana. Filósofos como Descartes o Locke. Descartes, por ejemplo, o Descartes, define al sujeto a partir de la identidad sustancial. Yo soy una cosa que piensa. El ego, el yo, por lo tanto, es un ego mental cuya identidad viene dada por su identificación con esa sustancia que llamo cosa pensante, res cogitans. John Locke va a criticar esa idea justamente de Descartes, de sustancia. En realidad, la identidad que John Locke propone es la memoria o se basa en la facultad de la memoria. Cito, el tener una misma conciencia, mismo conocimiento de sí mismo, hace que un hombre sea él mismo para él mismo. De eso solamente depende la identidad personal. Por lo tanto, no es un ser solo que piensa, sino un ser que recuerda. Ser uno mismo, poseer la identidad personal, implica, por lo tanto, la idea de tener conciencia y siempre constante y permanente. Hume, en el Tratado de la Naturaleza Humana, criticará a su vez a John Locke. No solamente el concepto de sustancia de Descartes, sino el concepto de identidad que había propuesto John Locke. Y él dice que no existe algo así como un yo, self, que sea una sustancia idéntica a sí mismo en medio de sus manifestaciones, como había dicho el otro filósofo inglés. Lo que hay son haces, dice él, colecciones de diferentes impresiones. Es decir, lo que yo vivo en cada momento, pero que no permanece, no es un yo, eso es una quimera, una construcción que yo hago como si fuera de alguna forma anidando las impresiones y haciendo un ramillete, eso es lo que significa puzzle, una colección de impresiones. No hay que imaginar algo como un yo o un alma, eso es una construcción. Termino con esa expresión. La modernidad supone un punto de inflexión en la comprensión del ser humano como persona, en relación a todo lo anterior. El fondo de todos los planteamientos modernos aflora siempre la idea de que la identidad del sujeto radica en su autoconciencia reflexiva. Esta tesis fue inicialmente defendida por John Locke, prolongándose de diversas maneras en todos los empirismos y naturalismos. Hume representa el término, en conclusión, de este proceso hacia el escepticismo, en el que la identidad del ser humano desaparece por completo. Llegamos a esta época en la que Kant, el idealista alemán, va a intentar salir de ese escepticismo en el que se encallaba el empirismo inglés y comienza concediendo que el yo no es objeto nunca de ninguna percepción. En esto coincide, no percibimos algo así como el yo, sino que percibimos algo que percibe el yo pero no se percibe a sí mismo. Como se sabe, la propuesta kantiana afirma que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo procede de ella. Ahora bien, que la representación de algo, lo que yo conozco, sea posible, eso implica necesariamente contar con la conciencia de que yo pienso, lo que él llama la percepción. Por lo tanto, dicho fácilmente o de una manera más clara, Kant distingue entre el yo empírico y el yo trascendental o conciencia, siendo este yo trascendental la condición de posibilidad del yo empírico, de toda percepción.
Lo que me interesa destacar es lo siguiente: el rasgo fundamental del ser humano, aquello que lo eleva infinitamente frente a los otros seres, es por lo tanto su autoconciencia, o sea, que el hombre en su representación pueda tener un yo. Eso es tener autoconciencia. Pero más allá de esta posición teórica, que no nos interesa demasiado, quisiera destacar ahora de este autor el desarrollo de la noción de persona como libertad. El ser humano tiene capacidad para secundar, para hacer lo que debe hacer, es decir, para actuar con arreglo a lo que él llama el deber moral. Y el deber moral es un deber racional, deriva de la razón. Kant concibe al ser humano, por tanto, desde su autonomía moral. En este sentido, el ser humano debe ser considerado como persona. Ser persona es ser autónomo moralmente, es decir, como un sí mismo que posee valor absoluto. Cito un texto suyo: las realidades cuyo ser descansa no precisamente sobre nuestra voluntad, sino sobre su naturaleza, solamente poseen un valor relativo, medial, en cuanto que se trata de seres irracionales, por lo que se denominan cosas, mientras que a los seres racionales se les denomina personas, pues por su naturaleza se cualifican como fin en sí, es decir, algo que no puede simplemente ser utilizado como medio, algo que impide toda arbitrariedad y que constituye objeto de su atención especial. Por lo tanto, para Kant, la persona humana nunca es medio para un fin, sino un fin en sí mismo, y así debe actuar. Kant propone desde esta perspectiva ese conocido imperativo categórico: actúa de tal modo que trates en todo momento a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, como un fin, nunca solo como un medio. La dignidad de la persona, para Kant, deriva de sus consideraciones sobre la libre autonomía del sujeto y fundamentalmente a partir del carácter permanentemente indisponible de la persona como fin en sí mismo, que nunca permite ser tratada como medio. Termino con esa tesis. Para Kant, el valor de la persona reside en su consideración como fin y no como mero medio. Ser persona implica intrínsecamente estar en posesión ya de un valor absoluto, al que llamamos dignidad. El sujeto posee un valor absoluto, que es lo que él denomina dignidad, mientras las cosas o los objetos son valiosos en la medida en que despiertan en nosotros alguna inclinación. La persona, en cambio, suscita atención o respeto. Si avanzamos al momento presente ya, estamos haciendo este recorrido histórico sobre la idea de persona, podemos decir que el pensamiento contemporáneo considera la subjetividad, el yo, la persona o el humanismo como algo trasnochado y pronto a desaparecer. Esa es la posición antropológica, por ejemplo, de Heidegger, a zaga de lo que había dicho ya Nietzsche. Para el autor de Ser y Tiempo, para Heidegger, el empleo de términos como sujeto, alma, conciencia, espíritu, persona, muy lastrados desde la idea del cristianismo y de la filosofía, ha estado unido a lo que él llama el olvido del ser. El resultado final al que asistimos es la deshumanización del hombre, esto es, la sustitución del sujeto por lo que él llama el Serai o Dasein. En cualquier caso, esta conclusión de Heidegger es la que llevará a los existencialistas a poner el acento en la existencia como puro vacío, en el absurdo de la vida o del vivir. Y la única solución para los existencialistas al final será el suicidio, como la única puerta de salida a esa existencia tan absurda. Pero no solamente las consideraciones de estos autores, hay consideraciones empiristas, naturalistas actuales que continúan prolongando esta forma de pensamiento. Son las corrientes bioéticas más reduccionistas. Me refiero, por ejemplo, a las posiciones utilitaristas de autores como John Harris o Peter Singer, sin más. Este último autor, por ejemplo, partiendo de la distinción entre ser humano y ser persona, entre vida humana biológica y vida humana personal, extrae, fijaos, la posibilidad de suprimir legítimamente la vida humana en aquellos seres en los que no puede encontrarse ningún rastro de autoconciencia, porque para él la vida es solamente la vida autoconsciente. Es decir, no hay un interés por sobrevivir, o simplemente son seres que no son capaces de comunicación, por ejemplo, embriones, fetos, deficientes mentales, discapacitados, enfermos en estado de coma o en procesos degenerativos incurables, enfermos de Alzheimer, etc. Estos serían para este autor suprimibles. Más aún, es que desde estos mismos parámetros, desde estos criterios utilitaristas, ¿no?, que son la filosofía que está en el fondo de estas concepciones,
se puede medir, definir la condición de persona al final de otros seres que no son los seres humanos. Hablará de los animales como sujetos de derechos e incluso como personas, hasta el punto de poder hablar de la necesidad de llevar a cabo lo que él llama una liberación animal. Frente a este tipo de reduccionismos naturalistas, hay en el siglo XX otros pensadores de inspiración básicamente cristiana que vuelven otra vez a la idea del persona y han dado lugar a eso que llamamos el personalismo, como Gabriel Marcel, Martin Buber, Max Scheler, Maritain, Mounier, Guardini, el mismo Levinas o Karol Wojtyła, el que después fue San Juan Pablo II Papa. En el ámbito hispánico, por ejemplo, Ortega y Gasset, Julián Marías o el mismo Zubiri del que nos hemos referido varias veces. Para este último pensador, por ejemplo, hay que distinguir entre lo que él llama personeidad, que es el carácter ontológico de la persona, siempre defendible, y la personalidad, que es el despliegue de lo que el ser humano es, que es el despliegue de esa dignidad moral. Pues bien, llegamos a esta conclusión. Las posturas contemporáneas en torno a la noción de persona humana han variado considerablemente, como hemos visto, llegando a proponer incluso la desaparición de tal concepto. La muerte del hombre, anunciada por Foucault, no es sino la consecuencia de las tesis alimentadas por Nietzsche y Heidegger. En ambos autores se dan ya los pasos para la destrucción de la categoría de sujeto y por lo tanto de persona. Los existencialismos extraen las consecuencias prácticas de tal desaparición, proponiendo el sinsentido y lo absurdo de la existencia humana. Al mismo resultado llegan los reduccionismos naturalistas de corte bioeticistas en autores como por ejemplo Peter Singer que hemos visto. Los personalismos del pasado siglo suponen, sin embargo, un contrapunto a estas posturas poshumanistas, apostando continuadamente por la centralidad de la persona humana y su dignidad como tal. Con esto llegamos al final de esta presentación de la persona a la luz del Evangelio.